Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Bien, estamos una vez más en Chaos Zero Nightmare. Y bueno, es hora de volver al ruedo con el tema de videos sobre personajes. En este caso vamos a hablar sobre justamente el personaje de este medio aniversario, que parece un aniversario como tal. Segundo personaje limitado que tenemos en el juego, y ni más ni menos que Hyde Mary. Y personaje que honestamente después de probar un par de días, que no hice la review como antes, o sea, es decir, como que ni llega el personaje, tenemos el kit y lo veo ahí en frío, sino que me gustó probar y ver qué tal funciona para poder recomendar cosillas y demás. Sé que no soy el mejor jugador de Chaos Zero Nightmare ni mucho menos, además que estoy volviendo al ruedo en ese sentido de volver a armar mazos, entender un poco más las mecánicas del juego como tal. Así que esto va a ser una review del personaje así visto por mí. Quizás no sea el mejor del mundo, pero al menos vamos a tener un buen panorama de lo que hace el personaje en cuestión de qué cartas elegir, cómo armar el tema de artefactos, qué dupes buscar también, porque también está la pregunta, me tiro por dupe 2, 5, no sé. También obviamente que eso para la mayoría de la gente free to play quizás sea un poco complicado, porque además no solamente está ella, sino que está su partner como tal, y es un personaje muy bueno, aunque no es necesario tirar por ella, hay que decirlo, pero es el mejor partner que tiene porque va de la mano con la mejánica que tiene Hyde Mary. Pero bueno, vamos a arrancar entonces con lo que sería, bueno, un vistazo rápido a lo que son sus cartas. Y bueno, mejor dicho, sí, sus cartas. Vamos a empezar por ahí. Bien, como pueden ver, empezamos con lo que sería este mazo. Si esto vamos a tener, a ver, obviamente vamos a tener las cartas de aquí arriba, que ya les digo que, como suele suceder con la mayoría de los personajes, hay muchas cartas que se van a quitar. Particularmente de Hyde Mary, las primeras 3 cartas no van a ser útiles para nada. La barrera obviamente no. Y los 2 ataques básicos tampoco es que le vamos a dar mucha importancia. Al final de cuentas solo aumentan el daño que hacen las espadas fulgentes. Y no vamos a meternos mucho con el asunto. Bien, ¿cómo se juega Hyde Mary? O por lo menos, ¿cuál es la mecánica que ella sigue? Básicamente tiene dos puntos de anclaje, ¿sí? Las cartas tipo Link y las cartas Quietus, o no sé cómo se lo traduce, vamos a decirle Quietus. Que son 2 tipos de mecánicas que tienen las cartas que, bueno, traen. Creo que el Quietus lo introdujo Diana en el parche anterior, que yo no estuve. Lo terminé de entender en estos días, por eso quise darme tiempo para jugarlo un poco y demás, a ver qué tal funciona. Pero básicamente es un personaje que, para que pueda tener esa capacidad de nuqueo tremenda que tiene, ustedes ya habrán visto quizás por ahí, o incluso cuando lo estuvimos probando en directo el otro día, se notaba mucho que incluso a pesar que estuviese medio verde, que recién iba empezando con el tema del caos y demás, ya ha pegado bastante. No, incluso les digo esto, no tiene nada que ver el tema de la cantidad de copias que tiene este personaje, que sí, la he sacado de 5 de momento, esperando por el último dupe con el Omega Code. Pero bien, ¿cómo funciona entonces el personaje? La base de este personaje es esta carta aquí, que es la compresión fulgente. Si se fijan, es una carta que no se puede usar, porque cuando tiene este simbolito aquí significa que no podemos acceder a ella. Pero es muy importante porque de esta carta aparece lo que es la liberación fulgente, que es la carta aquí que pega como un camión. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para poder pasar de esta carta de compresión fulgente a liberación fulgente, lo que tenemos que hacer es acumular 3 stacks de luz fulgente. ¿Y esto cuándo ocurre? Ocurre cuando la carta se descarta, ¿sí? Ya sea de forma manual, por decirlo de alguna forma, es decir, a través de linkeo, ¿sí? Si nosotros, como no podemos usarla, no podemos descartarla, ¿ok? No podemos eliminarla, digamos, con otro método. O sea, podríamos hacerlo, pero creo que no cuenta. Si, por ejemplo, somos una carta quizás como de Nia y demás, no sé si al hacer eso vuelve. Tiene el retrieve, que es esto de aquí, que si esta carta se mueve al cementerio y vuelve a la mano. Habría que probarlo. Yo digo, como la mayoría de veces ha activado su efecto de ir al cementerio con el Link, no me he preocupado tanto por hacerlo con otras cartas. Pero una vez que logramos que esa carta vuelva 3 veces, va a cambiar y se va a activar lo que es la liberación fulgente, y ahí vamos a poder aprovechar el máximo daño con Hyde Mary. Pero bueno, para llegar a este punto tenemos que entender un poquito lo que es el Link, ¿sí? El Link es una mecánica que se introdujo ahora, donde básicamente las cartas se encuentran atadas o unidas, de tal forma que si usamos una, ¿sí? Cualquiera que sean las cartas que estén unidas, el resto de las cartas van al cementerio, ¿sí? Se descartan automáticamente. Y ustedes dirán, ¿dónde está la gracia de descartar muchas cartas? Bueno, básicamente en esta liberación fulgente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos muchas cartas en el cementerio, particularmente de las espadas fulgentes, vamos a ganar un daño extra por cada una de esas cartas que esté ahí en el cementerio. Entonces, la idea con Hyde Mary sería crear muchas de estas espadas fulgentes para ir descartándolas de forma constante mientras vamos stackeando lo que nos pide la compresión fulgente, ¿sí? Los stacks de luz, es decir, que constantemente la carta vuelva una y otra vez.
para que cuando tengamos habilitado el ataque en cuestión, es decir, la liberación fulgente, hagamos muchísimo daño. Bien, y una vez que utilizamos esto vuelve otra vez a hacer compresiones fulgentes. ¿Sí? Tendríamos que otra vez mandar otra vez esta carta 3 veces al cementerio para que se active la liberación fulgente. Entonces, ¿cómo generamos esas espadas fulgentes? La carta más común sería esta, que es la lluvia de espadas. ¿Sí? Cada vez que utilizamos esta carta, se activa el efecto de creación de espada fulgente, en este caso una. Si vamos a la epifanía en cuestión, esta carta ya empieza a tener epifanía. De las 5, diría que la mejor sería esta, porque hace daño y tiene Quietus. Que el Quietus, que es el otro efecto que estamos hablando, implica que si la carta se descarta, el efecto se activa. ¿Sí? O sea, esa carta se activa como tal. Entonces vamos a poder hacer daño y además crear las espadas fulgentes. En este caso crea 2 espadas fulgentes, lo cual obviamente es mejor que la parte inicial. Y poco más, la verdad que... A ver, esta última no, porque le aplica retrieve, quiere decir que la carta vuelve. Si le aplica retrieve, quiere decir que una vez que la descartamos, vuelve a la mano, lo cual no tiene mucho sentido. O sea, serviría para crear espadas fulgentes de vuelta si la usamos y se descarta. Y la recuperamos para después usar de vuelta, así que tenemos 4 espadas ahí. Podría pasar. La segunda, la verdad que no. Añadir por cada espada fulgente le pegamos una vez más. La verdad que esto... no tiene mucho sentido, o sea, es un costo un poco más alto, pero creo que hacemos más daño justamente aprovechando el efecto de descartar para poder tener eso pronto para la liberación fulgente. La tercera dice activa 5 espadas fulgentes en el cementerio contra el objetivo con un ataque extra. Bueno, sí, pero insisto, lo que vamos a buscar es crear espadas fulgentes, así que no nos sirve mucho. Y la última sí es más como una especie de full nuke, ¿sí? Muy de nuke, porque tiene exhaust, finales, retain y unix, ¿sí? Es una carta que no se puede duplicar, es una carta que se quema, es decir, que para pilas de quemados, que no se puede volver a recuperar. Y entonces lo que ocurre con esta carta es que si tenemos liberación fulgente en la mano, la quema, ¿sí? Digamos, se desaparece y añade 100% de daño por cada espada fulgente en el cementerio, ¿sí? Entonces hace lo mismo que esta carta. Si se dan cuenta, el multiplicador es exactamente igual, el multiplicador base, ¿ok? La única diferencia aquí es que esta cuesta 0 y esta cuesta 3. Entonces, ¿qué podríamos entender con esto? Que si tenemos esto aquí no tendríamos que tener esto. O sea, mejor yo para que tener... No, sí tenemos que tenerlo porque si no se activa. Entonces esto es básicamente igual que esto, ¿ok? La única diferencia sería que esta no quema las espadas del cementerio, ¿sí? Esta, por ejemplo, la carta aquí dice quema todas las espadas del cementerio y luego aplica 100% de daño, pero esta no lo hace con el coste de 3, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces, de las 5 creo que la mejor para esta concepción de ir creando espadas fulgentes me parece que es la primera. Pasando a la segunda carta, bueno, ya empezamos cartas de epifanía, que es Hero to All. En su estado base lo que hace es tener efecto de Quietus, es decir, que si se descarta se activa. Robamos 3 cartas y aplicamos Link a las cartas que robamos por ese turno, ¿sí? Recuerden que Link hace que se carten de forma manual. Entonces, ¿cómo combinaría esta carta con otros personajes? Si otros personajes tuvieran la capacidad de tener Quietus en sus cartas y justo las roban, entonces quiere decir que cuando utilicemos el Link, es decir, que tiremos una carta y se descarten esas cartas, vamos a poder activar sus efectos. Entonces, combina muy bien con esos personajes que o bien tienen Quietus o bien tienen efectos que al descartarse de la mano se activan, ¿sí? Entonces, lo que se refiere a sus epifanías, hablando específicamente de Hyde por ejemplo, el primero no está mal, porque básicamente es el mismo, perdón por la tos, es el mismo efecto que la carta anterior, solo que tiene el Quietus, el Link, perdón, y quiere decir que va a permitirnos que si, por ejemplo, tiramos una carta Link que no es esta, se active igual. Esta acá no está mal, porque aplica Link a cartas de costo 1 o menor. Supongo porque acá no especifica que sean del personaje, sino que puede ser cualquier personaje en sí. Así que no está mal tampoco, pero... Después tenemos la carta de coste 0, ¿sí? Esta aplica Link a las cartas Quietus. Lo que no me gusta es que no es ni Link ni Quietus, se pierde ese estado, entonces para mí pierde un poco de valor. No sé, sí, te permito robar una, pero bueno, y coste 0. Esta de aquí tampoco es Quietus, pero lo que tiene es que podemos elegir una carta de la pila de que tengamos disponible cartas para sacar o la pila de descarte y aplicarle Link, además de moverla a la mano. Eso puede ser interesante porque nos permite buscar cartas. Y esta de aquí, bueno, la diferencia es que nos permite sacar cartas de ataque y aplicarle Link a todas las cartas de ataque en mano.
Entonces de las 5 honestamente me quedaría más con la primera. Quizá por el tema de que tenemos el Linked y el Quietus. Y quizás esta la segunda. Y de las de 0 me quedaría con esta, la de Exos 2 en todo caso. Es cuestión de probar, porque hay cartas capaz que sirvan acá, hay cartas que sirvan en otro equipo, otra constitución del mismo. Siempre es variable, ¿no? Pero por lo menos en general me parece que es mejor insistir, enfocarnos en duplicar el Link y tener cartas Quietus por ahí. Tenemos esta carta que es Amenaza de Luz, básicamente carta de daño, y por cada carta Link que tengamos en mano va a aumentar el daño un 120%. De todas las epifanías me quedaría más con la tercera, porque si esta carta está en la mano o en el cementerio, prácticamente o sea, salvo que no la hayas sacado, va a estar en la mano o en el cementerio, a menos que justo hayas gastado el cementerio y bueno, todas las cartas del mazo y justo en este, vamos a tener 80% más de daño para las cartas Link. Es un buffo de chill, además que gana el estado de Quietus, creo que antes no lo tiene, y eso quiere decir de nuevo que si nosotros tenemos una carta Link, va a activarse y va a hacer daño, además de activarse el efecto común. Así que eso no está para nada mal. Luego tenemos la expansión de Fulgente, que aquí esta es una carta muy interesante, ya que de base crea 2 espadas fulgentes, además de darle daño a dichas espadas por un turno, un daño extra de 50%. Y en cuanto a lo que nos convendría aquí, bueno, hay varias cositas interesantes. Tenemos esta aquí, la primera, que es la Link and Quietus, lo que quiere decir es que vamos a poder de nuevo tenerla linkeada y usar cualquier carta, se activa normalmente y el efecto es exactamente el mismo. Luego aquí, esta es medio B, porque hace lo mismo, solo que le da más daño, pero específicamente a las siguientes 2 espadas fulgentes, no a todas, que es medio pepo, porque la idea es activar justamente las espadas fulgentes de algún punto. Porque, para que no sepa, las espadas fulgentes, cuando se descartan, aplica el mismo daño, pero como ataque extra, ¿ok? Por si acaso, hay que decirlo, si se descartan. Por eso, cuando ven un gameplay de Hayden Marie, cuando hacen el Link, básicamente empiezan a pegar como loca. Luego, la tercera epifanía, crea espadas fulgentes por cada carta Link que tenemos en mano. Esa podría llegar a ser interesante, pero depende mucho que justo tengas una carta Link en mano. La cuarta, crea 6 espadas fulgentes. Tengo entendido que se puede poner hasta 10, si no me equivoco, con alguna una resonancia divina. Epifanía divina, porque he visto que se puede hacer 10. Capaz estoy equivocado y loco. Y esto sirve porque si bien los crean en la mano, los crean en la pila de descarte. Y esto de aquí, que ya los crea en la pila de descarte, hace que tengamos acceso a más cartas o más daño para la liberación fulgente. Recuerden que la liberación fulgente, que es esta carta de acá, hace más daño por cada carta que tengamos en el cementerio, ¿sí? En la pila de en la pila de descarte, ¿ok? Entonces nos quedaría esa. Y la última epifanía es un upgrade, que es similar al de Sereniel, solo que aquí dice que crea al principio del turno 2 espadas fulgentes y le da 50% más de daño a las espadas fulgentes, y eso es permanente, ¿sí? Así que digamos que no está nada mal esta habilidad, mejor dicho, esta epifanía, la última. Yo me quedaría con, si tuviese que elegir, no elegiría ninguna de las dos del medio, es decir, ni la segunda ni la tercera. Las otras 3 son viables, ¿ok? Pero va a depender de la estrategia que tengan. A mí me gusta más particularmente la última, la de upgrade, porque eso ya te asegura ahí. Pero recuerden que podemos obtener duplicados y demás, entonces quizás podemos arrancar, por ejemplo, con la primera espada, la expansión fulgente, ¿sí? Tener la creación a mano. Además que con el Link no necesitamos gastar AP, también eso es un detalle muy importante. Si nosotros tenemos una carta de Link, tenemos mucha carta de Link, no se consume AP. Si por ejemplo consumimos el AP de la carta que usamos para descartar el resto, entonces eso está muy interesante. Pero si se fijan, la última no tiene Link, ¿sí? No está unida, solo es una carta única que no se puede duplicar. Entonces, mucho cuidado con eso. Si van a querer sacar upgrade y esta de aquí, si la primera y la última, asegúrense de copiar primero esta de aquí, o sacar 2 copias, por ejemplo, y la última, o sacar 4 copias, y a una le aplican la epifanía y busquen la expansión fulgente, ¿sí? Así tienen más acceso. Esta de acá, la cuarta, insisto, es pensada para un nuke, bien nuke, porque claro, nos permite crear espadas fulgentes en la pila de descarte, no sé, sin necesidad de tener cartas en la mano y demás. Entonces eso está buenísimo para justamente aprovechar la habilidad especial de Hayden Marie, que es la liberación fulgente. Bien, dicho esto, por cierto, tenemos también esto aquí, que esta no tiene epifanía, por si acaso, que creo que ya lo habían visto. La Ego Skill hace más daño en función de las cartas que vayamos descartando. Entonces no solamente se potencia la carta en cuestión de liberación fulgente, sino que su Ego Skill, ¿sí? Fíjense que máximo está hasta 30 cartas, aunque esto, ahora vamos a ver que va a depender del nivel de dupe que tengan. Esto de aquí varía un poco. Bien, en mi caso, por lo menos, que la tengo E5,
tiene este tope que sería un 3000 de daño básicamente extra. O sea que llegaría a tener 3600 de daño en la Ego Skill si podemos llegar a tener 30 cartas descartadas. Una verdadera locura. Bien, pasando un poco con el tema de los partners, ¿sí? La mejor sin dudas es la que tenemos aquí, que es Sylvia, que es actualmente la que está en el banner. Ya a nivel 1 no sé, es más que suficiente porque no solamente está el tema de lo que da por pasiva, sino la Ego Skill. Tenemos entonces que aumenta el ataque en 16%. Cada vez que el combatiente, en este caso Hyde Marie, usa cartas Link de forma manual o descartadas, gana un Zephyr, ¿sí? Cuando el Zephyr alcanza 3 stacks, te da 20% más de daño crítico al combatiente asignado. ¿Qué es este Zephyr en sí? Es un bufo que nos va a dar 15% de daño extra a las cartas de ataque de tipo pasión, ¿sí? Obviamente del atributo en cuestión de Hyde Marie, y no menciona por cuántos turnos, simplemente es un stack, así que como no se solamente menciona que se puede acumular hasta 3 stacks, es decir, Hyde Marie de chill en un turno puede ganar 45% más de daño, lo cual es una locura, ¿ok? Está muy bueno este partner. Y en términos de Lego Skill, vamos a tener chance de elegir hasta 2 cartas en la mano, hasta 2, o sea, pueden elegir una si quieren, para aplicarles el link, ¿sí? Si la carta seleccionada es de Hyde Marie, es decir, porque nosotros podemos elegir cartas que no sean de Hyde Marie, y en este caso si lo es, le damos 10% más de daño crítico al combatiente por cada carta que elijamos. Es decir, podemos ganar un 20% de daño crítico más. O sea que básicamente tenemos un 40% de daño crítico, considerando que ya tenemos el efecto de Zephyr activo, cual no está nada mal. Si queremos cambiarlo, la verdad no tenemos tantas alternativas como tal. Sería lo suyo Rosaria. Acá de hecho por alguna razón no le he dado la copia, pero podría tenerla literalmente con 5 copias, a menos que esté aquí abajo. Luego voy a ocupar la full, creo que no la he subido. No la he subido a Rosaria. Bueno, ahí está. Tendré que darle copias luego, porque creo que sí, evidentemente no la he tocado. Pero bueno, entonces Rosaria como tal tiene lo que es el tema del aumento de ataque también. Llega a 16% en las 5 copias. Incrementa el daño de los ataques extra del combatiente en un 10%. Esto es muy interesante porque al final de cuentas vamos a poder ver lo que sería, a ver si, no sé si lo deja ver aquí, acá, en nivel 5 tendríamos un 20% de daño extra a los ataques extra, valga la redundancia, de Hyde Marie, por ejemplo. Lo que haría que las espadas, las espadas fulgentes peguen 20% más, lo cual está bastante bien. Y si el combatiente asignado usa una habilidad de upgrade o skill, va a ganar 50%, o mejor, va a tener 50% de chances de ganar un stack de moral por un turno. ¿Okay? Así que además de eso nos daría lo que sería temas de ataque. En cuanto a la Ego Skill, lo que hace es sacamos una carta de upgrade, y si no tenemos ninguna carta de upgrade en la pila de robo, o sea, básicamente en el mazo, sacamos una carta. Bien, así que Rosaria no es una mala alternativa para Hyde Marie, ni mucho menos. Por último tenemos a Daisy, ¿sí? Que acá de nuevo también hace lo mismo que Rosaria, incrementa el daño extra de los, en este caso de los ataques extra, para redundancia, por llega a un 16%, a un 20% igual que Rosaria. La única diferencia es que acá dice que cuando el combatiente asignado roba por primera vez en cada turno usando una habilidad, ¿sí? Que saca que por buscar cartas o demás, tiene un 40% de chance de ganar moral por un turno. Bien, entonces digamos que ambas tienen distintas formas de activar el mismo efecto, solo que si no me equivoco Rosaria tiene un poquito más de chance de activar lo de la moral, tiene 50%, en cambio otra tiene 40%, pero más o menos lo mismo, ¿sí? Solo que aquí necesitamos una carta específica que sería skill o upgrade, y en el caso de Rosaria sería lo suyo buscar, básicamente usar la habilidad de Link, o buscar alguna carta en cuestión. Así que ambas son opciones aceptables. Me quedaría más con Rosaria igual, porque es más probable que usemos una carta en cuestión de aquí, además que la skill de Daisy de hecho no la he mostrado, pero lo que hace es darnos escudo, entonces es como medio meh y nos da moral por un turno. Entonces en ese sentido, como ya con la Ego Skill de Rosaria podemos robar una carta, ya sea upgrade, que por ejemplo si llevamos Rosaria capaz que sería mejor armarle a Hyde Marie esta carta fulgente con el upgrade, así lo podemos sacar para ya tener listo. Si esto por ejemplo turno no lo tenemos por ir a Rosaria, podríamos robar este upgrade de aquí y ya tener de esa forma asegurado que se nos pase fulgente, así que eso no estaría para nada mal. Bien, luego ya dejando el tema de los partners, ¿sí? Porque creo que con 3 partners estamos bien. Después hay otras opciones de Ranger que son un poquito más pochas, pero
Me parece que la mayoría tiene Rosaria o a Daisy. Con el tema del potencial, sí, aquí lo más interesante de subir la estación, bueno, yo ya he subido casi todo, sería, primero que nada, la probabilidad de crítico, sí, muy importante, para que justamente los ataques extra peguen bastante más. Después tenemos las stats únicas, en este caso para darle un poquito más de daño de atributo, aunque esto va a depender de la cantidad de ataque que tengan. Tiene que tener sí o sí más de 600 de ataque con Hyde Marie, y por cada 20 ataques que tengamos por encima de los 600 va a darnos un 2% adicional de daño extra de atributo pasión, ¿sí? Arrancando por 5, llegando hasta 15% con estos adicionados. Es decir, en resumen, si tenemos 600 de puntos de ataque, vamos a tener 5% más de daño de atributo de pasión. Y si tenemos más ataque, es decir, 20 puntos más de ataque a partir de los 600, vamos a ganar 2% más. Es decir, vamos a ganar, si tenemos un ataque de 700%, un 15% más de daño de atributo de pasión. Luego tenemos esto de probabilidad de crítico, que me inclinaría aquí. Luego tenemos esto de acá, que incrementa el daño de las cartas únicas, es decir, las cartas propias de Hyde Marie, que son las que se activan Epifanía y demás, y particularmente la carta de liberación fulgente. Y por último, lo que es el daño crítico, ¿sí? Esto de acá arriba, bueno, la verdad que mucho no importa, porque Sword Flash es la carta, si no es la carta básica, si no recuerdo mal, es esta. No, sí, la carta básica, así que eso directamente no nos importa. Lo que pasa es que, claro, si no activamos esto, no podemos activar esto aquí que han incorporado, que es aumentar las chances de que aparezca una epifanía divina, ¿ok? Pero si están cortos de recursos, no hace falta que se incline a buscar esto, sino que esto pueden dejarlo ahí limpio y no hay ningún problema, porque insisto, si la idea es descartar Sword Flash en etapas tempranas, como para no tener ningún problema, tampoco nos vamos a hacer tanta molestia, ¿no? Y bien, esto de aquí, de nuevo, tampoco es necesario. Yo acá lo hice, no era necesario activar esto porque, insisto, vamos a descartar Sword Flash. Eso tampoco no nos importa. En temas de fragmentos de memoria, yo lo estoy llevando de esta forma con un set de 4 y 2. El nuevo set que es preludio para un héroe. Que cuando un personaje, de este caso de atributo pasión, mejor dicho, cuando una carta de un personaje de atributo pasión, una carta de ataque, se descarta, aumenta 15% la chance de crítico o la probabilidad de crítico por un turno, hasta 2 veces, ¿sí? Así que sería 30%, sí, que es muy fácil de stackear. Y el tema del segundo set, que es un set de 2, la segunda parte del set, que sería este de aquí, que nos da daño crítico de 25%. En cuanto a las estadísticas para el 4, 5 y 6, yo le he puesto probabilidad crítico, daño de pasión, aunque puede ir tranquilamente ataque, aunque yo sé que tengo que mejorar esto, honestamente. Y el tema de ataque al final, sí, ataque no es discutible. En subestadísticas sería lo suyo buscar probabilidad crítico, daño extra y ataque plano. Si se puede plano, porque el porcentaje ya lo tenemos acá, así que sería lo suyo buscar más ataque plano para poder justamente maximizar el porcentaje de ataque que estamos teniendo en los sets. Por último, está el tema de lo que sería el ego manifiesto, ¿sí? Los dupes. El dupe 1 lo que hace es aumentar en 200% el daño de liberación fulgente. Es decir, acá tenemos como 600 y pico, si no me equivoco mal. Perdón. Vamos a comparar, ¿no? Tenemos entonces la liberación fulgente de acá. Perdón, este es el data. Aquí tenemos esto. Tenemos 882, pero eso creo que porque ya lo tenemos activo. Me hubiese gustado verlo sin activarlo. Pero aquí nos da un 200%, ¿sí? Entonces, comparándolo con la base, sería como 600% que tendríamos, un poquito más. Y aquí dice también que aumenta el daño que inflige el daño agregado por cada espada fulgente se vuelve 120%, ¿sí? Lo hace bastante más potente de lo que es la carta. Creo que acá cuando yo mostré con esto, pero en realidad tiene un poco menos, porque obviamente eso se lo gana aquí en el dupe 1. Por eso es muy importante si pueden sacarle la primera copia para aumentar el daño de la liberación fulgente. Luego la segunda habilidad, lo que hace, y esto es muy interesante, es que nos mueve con presión fulgente a la mano. Esta carta por lo general ustedes cuando no tienen este E2, ¿sí? Cuando tienen el segundo dupe, no va a aparecer en la mano como tal, tienen que esperar a buscarla, lo cual puede dificultar un poco el hecho de que puedan sacar esto de la liberación fulgente lo más rápido. Si ustedes tienen este dupe, lo que provoca es que ustedes inmediatamente tengan chance de ir descartando la carta y tratando de quitarle los retrieves para ir activando lo que es la luz fulgente, y de esa forma, al tener los 3 stacks, se convierte en la liberación fulgente y tienen la carta nuke como tal. Bien, entonces este dupe sí es, diría yo, muy clave, porque nos permitiría ir mucho más rápido con Hyde Marie. No es necesario tenerla
E0, no digo E2, no es necesario, pero lo que sí facilita mucho su game como tal, ¿sí? La forma de jugarse Hyde Marie se hace muchísimo más rápido. Al inicio del turno gana 5 espadas Crimson, 5 espadas de carmesí, vamos a decirlo así. Y lo que son estas espadas de carmesí es que cuando una carta Link se usa manual o se descarta, mete 120% de daño extra al enemigo con la vida máxima. Y cuando se activa, disminuye los stacks de Crimson Blade por 1, ¿sí? Las espadas carmesí, hasta máximo de 8 stacks. Entonces, aquí lo que provoca es que este 2 también tengamos otra habilidad extra, ¿sí? Que no está contemplada como carta, sino que simplemente está contemplada como un daño que cae y ya está. ¿Ok? O sea que es como si tuviésemos 5 espadas adicionales, lo cual es una locurilla. Luego el Dupe 3 lo que hace es dar un aumento de daño a la Ultimate de 200% y cambia esto de 80% a 100, ¿sí? O sea, este 100 que ven aquí es por este E3 y por esta tercera copia, ¿ok? Y también cambia, ¿sí? La cantidad de cartas que podemos utilizar para acumular el daño. En la base de aquí, de esta señal, tendríamos 400% de daño más 80% de daño por cada carta que se descarte, máximo 20 cartas. Con el E3, como lo tengo yo acá, sería 600% de daño, como ven aquí, o sea, 200% más de daño, 20% más de daño por cada carta que se descarta y 30 cartas máximo. Así que es otro busteo muy interesante. La cuarta, lo que hace es que cuando manualmente usemos o descartemos las cartas linkeadas de Hyde Marie, ganamos cadena fulgente, que es un buffo extra, lo cual hace que tengamos más daño para Hyde Marie, hasta un máximo 50%, que no está tan mal, pero tampoco es wow. La quinta copia simplemente es la que todo el mundo tiene, que básicamente es subir los potenciales de cartas básicas, cartas únicas y cartas comunes en 3, nada del otro mundo. Y el último dupe, que es muy interesante, convierte la espada fulgente de pasión a este bordecito todo colorinche, que es básicamente todos los atributos. Quiere decir que siempre va a pegar weak. Eso me parece una locura. Es decir, todos los ataques extras que tengamos de espadas fulgentes van a hacer daño de punto débil, en teoría, ¿no? Si es una carta de todos los atributos, yo entiendo que, o incluso que se puede beneficiar de los buffos de otras cartas. Eso que me gustaría que me lo aclaren, nunca termino de entender. Una carta de Sacoris, cómo funciona. Así que lo espero. Si llegan a esta parte del video, que sí, ya es bastante largo en el análisis, bueno, eso, cómo aplica este tema de la espada fulgente, ¿no? Si es todos los atributos, si es que ahora hacemos mucho más daño, o sea, hacemos siempre daño de punto débil a cualquier tipo de enemigo. Y también otra cosa que sería es que cada vez que la espada de Crimson se activa, es decir, la espada carmesí, ganamos un 40% más para esa misma espada carmesí, hasta un máximo de 480% de daño. Recuerden que para tener esto obviamente tienen que haber pasado por esto aquí que crea las espadas carmesí, ¿sí? Esto yo lo que no sé, como dice al principio del turno, supongo que se va creando de forma constante y se detiene aquí en 8, o sea que prácticamente, claro, tendríamos 8. Claro, si se van gastando las cartas, por eso dice máximo 480% de daño, quiere decir que este daño se puede acumular un máximo de 12 veces, ¿sí? O sea, máximo 12 stacks. Este dupe también es buenísimo, ¿sí? Literalmente un busteo absoluto del personaje. Ya por sí está roto, aquí es tremendo el salto que pega. Y en tema de save data, bueno, yo de momento la tengo armado uno que otro. La verdad que ya no, este fue el primero que armé, que bueno, está más o menos decente, pero es mejorable justamente respecto a la creación de lo que sea espada fulgente. Me falta mucho. Sí, fíjense que acá más o menos intenté, pero es muy mejorable, así que no me den mucha pelota. Podría ser mucho mejor. Me gustaría también sacar un save data decente de cara a, no sé, por ejemplo, enfrentarme jefes y demás, uno más nuke como tal. Pero bueno, los que pude armar, y aún así esto que está todo descogelingado, pues está muy bien. Por ejemplo, acá más o menos intenté hacerlo. Ven, tengo esta copia de Sword Rain. Esto por ejemplo debería irse. Esta no, porque tenga retain, no sé, que al final es como medio meh. Y tengo otro aquí que más de lo mismo. Sí, tengo que, como se dan cuenta, he probado 2 o 3 veces a Hyde Marie, pero tengo que ir mejorándola. No he tenido suerte con las epifanías. Tampoco he jugado un par de caos, pero insisto, así todo como está
decente. O sea, me refiero, hace muchos años de por sí. Pero claro, si buscamos cosas más específicas para combinar con personajes y demás, capaz que tengamos que jugar otra cosa. Como digo, esto no lo tomen ni como recomendación ni por asomo. Lo suyo sería, por ejemplo, como dije, sacar muchas copias de expansiones fulgentes siempre y cuando tengamos esta epifanía de acá. Esta de aquí, por ejemplo, para que las 6 espadas. O por ejemplo para esta de aquí, la primera, ¿sí? Sería lo suyo tener eso para ir creando muchas espadas. Así que, ya digo, mi búsqueda del mazo va todavía recién empezando. Y para sacar el mazo perfecto para Hyde Mari. Bueno, y ahora dicho esto, vamos a ver así rápidamente por encima qué equipos se podrían armar con ella. Bueno, un equipo, digamos, básico y que puede salir muy bien sería este con Nia y con Rey. Como la idea es tratar de que se genera mayor cantidad de espadas fulgentes en sí, tener personajes que nos permitan todo el tiempo robar cartas para ir reciclando una y otra vez lo que sería el mazo, ¿sí? Porque obviamente cuando llegamos a tope sacar cartas, vuelven las cartas a nuestra mano. Entonces, lógicamente, vamos a ir armando todo un mazo o toda una pila de espadas fulgentes y demás. Nia y Rey sirven bastante bien. Si no recuerdo mal, a ambas le tengo armado un set medianamente decente para robar cartas. Creo que a Nia no tanto. Por ejemplo, Verónica también puede servirles. Aquí, por ejemplo, también tengo para robar una, activar cartas y demás. Obviamente esto está exageradamente grande. Lo ideal sería, por ejemplo, dejar a Dayo que roba una y descarta una. También lo Mute Accent quizás cambiarlo. Esto acá arriba no debería ir. Pero sí la idea sería formar y así. Por ejemplo, a Dayo 2 veces. Activar carta de la pila para también ir descartando. Aquí tiene también robar una. Pero estos son mazos que son caros. Tengo que armar un mazo más decente de Nia. Y en el caso de Rey más o menos de lo mismo. Fíjense que por ejemplo tengo algo medianamente decente con eso. Que sería así esta de aquí. Tendría que tener una copia más de esta de robar 2. ¿Sí? De hecho lo puedo hacer ahora que tenemos la parte de editar. Por ejemplo podemos aquí copiar, duplicar carta y demás. Siempre y cuando tengamos el ítem. Así que no está mal. Podría quitar esta de acá, por ejemplo. Darkblade y quedaría muy bien. Sería simplemente quitar estas dos cartas acá al principio. Y buscar otra upgrade a esta carta de acá. ¿Sí? Porque realmente no necesitamos tanto daño. Si no me equivoco podemos buscar una upgrade mejor. Y tener estos mazos para robar. ¿Ok? Después tenemos otro equipo que podríamos llevar. Que lógicamente sería con Diana. ¿Sí? ¿Y por qué Diana en particular? Yo todavía no la he usado. Y porque de hecho la he sacado después de... la he sacado después del directo. Porque se me ocurrió tener una multitimidilla en la noche. Y la he encontrado. ¿Sí? De hecho vamos a repasar un poquito a Diana. Básicamente ella lo que hace en líneas generales sería beneficiar un poquito lo que es el tema de personajes de pasión, ¿sí? De hecho es un personaje que se basa en la creación de cartas y tiene lo del Atributo Quietus. Aparte de eso beneficiaría el hecho de que, por ejemplo, cartas como las que tiene Hyde Mari, de que a las cartas Quietus se les puede dar Link, por ejemplo, que no está mal. Esta va muy bien, es un DPS, sería como un segundo DPS al final de cuentas. Porque al activar Heartbreaker, que es esta carta de aquí, fíjense que si se descarta, da un daño extra. Y eso es básicamente lo mismo que hacen las espadas fulgentes. Entonces, Hyde Mari con Diana combina muy bien justamente por eso. ¿Sí? Por el hecho de que podemos aplicarle Link a los Heartbreak, por ejemplo, y de esa forma ir descartándolos. Así que no está tan mal tener a Diana. Quizás en este caso, como digo, capaz se puede estorbar un poco con Hyde Mari, pero insisto, tengo que probarla bien. Está muy recomendada por lo que he investigado, pero todavía no he probado suficiente como para decir, wow, me quedo más con Diana que con Rey y demás. Pero Rey me hace mucho más sentido para el robo de cartas. Después tenemos otra combinación más con Orlea, ¿sí? Orlea que también va más de lo mismo. Tenemos chance de tener un mazo donde solo se roben cartas y de nuevo comentar que aparezcan constantemente las cartas de Hyde Mari para obtener espadas fulgentes. También tenemos una que me hizo mucha gracia de verla, que es esta aquí, que es de Selena y Cassius. En que Cassius pueden poner también otro personaje como Rey y demás, pero Cassius es lo que tiene junto con estas señoras, que pueden atacar también, siempre y cuando tenga marca el enemigo y demás. No sé si Cassius, pero Selena seguro. Digo, puse Cassius por poner otra cosa, porque tranquilamente puede entrar una Rey ahí. Pero Cassius hace que sea un poco más ofensivo el asunto por el tema de completar las quests y demás. Que recuerden, completamos quests, hace daño por... Honestamente hace pila que no usa Cassius, como se dan cuenta que está, desde que lo nerfearon entre muchas comillas, le he quitado los materiales para poder usar otros personajes, pero tendría que probarlo de vuelta al viejo Cassius. Pero Selena sí lo que tiene es que podemos ir metiendo marcas y demás al enemigo, cosa de que
cuando Hyde Marie usa un ataque extra, también lo haga la señora, y así podemos ir haciendo y acumulando daño como tal. Pero en definitiva, lo que tienen que tener en cuenta es que Hyde Marie se lleva muy bien con personajes justamente que permiten acelerar el mazo mediante el robo de cartas, ¿sí? Diría que lo más free to play sería usar el primer equipo y lo más cómodo, lo más normal. Y ya después podemos meternos con cositas ahí para experimentar, para nukear, para intentar hacer daño y demás. Así que creo que arrancar por el primer team no es malo, porque ya tendríamos un team fijo. Y después explorar otras oportunidades. De hecho, Nia antes que cualquier cosa tendrían que armar, ¿sí? Buscando, como digo, un set que priorice ciertas cartas para robar. Y no tanto el tema de colección, eso hay que volarlo. Y sí, mucha carta de robo y de descarte. Recuerden que como hay efectos que tiene ella, desde Hyde Marie en las cartas de pase fulgente que se pueden descartar y demás. Entonces, con Nia podemos apoyarnos a eso para hacer daño extra y toda la cosa. O ya ir empezando un poquito más en medio nicho, ¿sí? Con Orlea o con los ataques combinados o coordinados. Así que ahí tenemos mucho de qué agarrar. La verdad que es un personaje que tiene mucho potencial, o mejor dicho, ya lo ha demostrado, ya lo está demostrando. No sabría decir si es mejor que Sereniel, pero yo creo que es igual de divertido que usar. ¿Sí? Digo, no sabría decir que es mejor porque ahora yo a este personaje lo tengo más copias que Sereniel. Y a mí Sereniel siempre es un personaje que me ha gustado. Quizás nunca le puedo sacar el máximo provecho porque yo, insisto, soy un jugador medio casual. Y quizás lo que yo digo respecto a Sereniel y Hyde Marie en ese sentido es que todavía no he puesto a prueba, como decir, bueno, vamos a rotar este jefe con Hyde Marie o este jefe con Sereniel para ver si el potencial, si es muy peor o mejor. Lo que sí, ambas se juegan de forma parecida, ¿sí? Solo que acá, en el caso de Hyde Marie, para sacar el potencial tenemos que cartar muchas cartas. Y en el caso de Sereniel hay que crearlas y a partir de ir quemándolas, porque son cartas de coste cero, vamos a usarlas al final con sus habilidades, ¿sí? Con su ego skill y demás. Entonces se puede decir que su gameplay es medianamente parecido, ¿sí? Solo que Hyde Marie tiene una mecánica un poco más rota, es el hecho de no tener que usar una por una las cartas, sino que aquí lo podemos usar todas de una y con el efecto del descarte tener los ataques extra, ¿ok? Que eso convierte las cartas de coste 1, esas espadas fulgentes, en coste 0 eventualmente porque hacen un ataque extra común. Así que bueno, hasta aquí entonces el video del día de hoy. Sé que es un análisis extenso de un personaje, pero creo que hay muchas cosas que comentar. Ya me entré al vicio de vuelta de Chaos Nightmare, lamentablemente, porque a ver, es un juego que sigue demandando un poquito más de tiempo, pero con el agregado del modo caos automático y demás, se puede solventar el hecho del farmeo y demás. Y por ejemplo, concentrarnos una semana en hacer caos bien para sacar los personajes y ya después, si queremos farmear tienda y demás, no tenemos que estar obligados a hacer todo un caos tedioso de vuelta, sino que es un caos muy simplificado. Y hay que probar el nuevo modo, perdón, que es el Sortie, que ese sí es bastante extenso, pero eso lo vamos a dejar para un directo porque creo que es mejor probarlo aquí con todos ustedes. Y bueno, también un poquito de ayudín para su streamer, que ahí guiándolo a ver si no se manda ninguna de las suyas. Así que bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.